Buenas tardes, en el presente video se realizará una breve síntesis de la sentencia interpretativa TPSA de la CENIT correspondiente al grupo número 6, conformado por Hanna Gabriela Ome Guzmán y quien les habla Ángela Mariana Niño Gómez. En este sentido, daremos paso a responder las preguntas formuladas ante la JEP, de manera que la primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia conceptual entre la libertad condicionada, condicional, provisional y la excarcelación? Para dar respuesta a esta pregunta, la sentencia de la JEP determina que la libertad condicionada y la condicional fueron dos modalidades distintas de implementación del beneficio provisional de la libertad convenido en el AFP a favor de los exmiembros y antiguos colaboradores de la FARC-EP, así como los investigados y juzgados penalmente como tales. Igualmente, las personas relacionadas con delitos de protestas sociales y disturbios públicos. De manera que entre la libertad condicionada y condicional no existen diferencias relevantes sustanciales, puesto que ambas comparten ciertas características, las cuales son: la primera es que ambas están sujetas a la normatividad del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El segundo es que ambas fueron proyectadas sin tener en cuenta la naturaleza del delito o el tiempo de privación efectiva de la libertad. Con respecto a la libertad condicionada, a esta se puede acceder de manera inmediata siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. El primero es que exista un previo pronunciamiento judicial. El segundo es que se cumplan con las condiciones exigidas para acceder a los tratamientos especiales de transición. El segundo es el cumplimiento de los 5 años de privación de la libertad. Con respecto a la libertad condicional, a esta se podrá acceder en mediano plazo cuando se ponga en funcionamiento la JEP, cumpliendo con los siguientes requisitos. El primero de ellos es quienes no hayan podido probar su condición de 5 años de privación de la libertad hubieran sido trasladados a la CBTN. Y el segundo es que no es necesario un pronunciamiento judicial. Sin embargo, y en virtud del decreto 900 del 2017 y la terminación de la CBTN, pues en la práctica solo se podía acceder a este beneficio provisional de la libertad condicionada sin necesidad de cumplir con el requisito de los 5 años de privación de la libertad. Con respecto a la libertad provisional y en virtud del artículo 81 de la Ley JEP, esta se concede de manera temporal a la espera de que se adopten determinaciones ulteriores que definan la situación jurídica de su beneficiario. En este sentido, la libertad provisional es un término genérico que sirve para referirse al beneficio provisional de libertad condicionada y condicional. Respecto a la excarcelación, la sentencia manifiesta que este no es un beneficio provisional específico, sino es un término que sirve para dar cuenta a la salida de un centro de detención o al levantamiento de condiciones de privación de la libertad por orden judicial. La siguiente pregunta formulada a la JEP es ¿cuál es el objetivo regulatorio del artículo 157 de la Ley JEP? Este artículo tiene como fundamento determinar de manera particular el régimen temporal al que deben quedar sometidas las personas que accedieron o accederán a los beneficios provisionales de transición mientras se resuelve su situación jurídica definitiva. Asimismo, la sentencia manifiesta o establece las competencias de la sala de revisión. En este sentido, la primera competencia es la de situación jurídica. Una de las competencias principales de la sala de revisión es aclarar la situación jurídica temporal de las personas que accedieron o accederán a los beneficios provisionales de transición mientras se resuelve su situación jurídica. La segunda competencia es la ley de libertad condicional. Dentro de las competencias de la sala de revisión se sitúa la de otorgar o conceder libertad condicionada. Sin embargo, y en virtud de lo establecido por la JEP, esta es una competencia excepcional que se debe conceder única y exclusivamente a los acusados o juzgados por delitos no amnistiables que, pese a haber obtenido la autorización de traslados a la CBTN,
no accedieron o que pese a haberlo hecho se encuentran en observación en situación de privación de la libertad. La tercera pregunta formulada ante la JEP corresponde a determinar la competencia de la Sala de Amnistía e Indulto para calificar la naturaleza de la conducta y resolver sobre los temas de la libertad provisional. Para resolver esta pregunta se establece que es competencia de la Sala de Amnistía o Indulto calificar si las conductas analizadas son o no amnistiables o indultables. Asimismo, se determina que esta sala es el órgano de la JEP apto para conocer, en el marco de trámites de la amnistía o indulto, las peticiones de libertad condicionada realizadas por exmiembros y antiguos colaboradores de la FARC-EP, excepto aquellos acusados o juzgados penalmente por delitos indiscutiblemente no amnistiables que, pese a haber obtenido la autorización de traslados a la CBTN, no accedieron o, pese a haberlo hecho, se encuentran en observación en situación de privación de la libertad. Con respecto a la competencia de la sala de revisión, la sentencia proferida por la JEP manifiesta que ésta puede efectuar una calificación propia de si las conductas son o no amnistiables o indultables. Sin embargo, esta facultad se puede realizar siempre y cuando se respete el ámbito de la autonomía de la Sala de Amnistía o Indulto cuando ésta aborde el trámite del beneficio definitivo correspondiente. La cuarta pregunta formulada ante la JEP corresponde a establecer cuál es el órgano competente para conocer las solicitudes de sometimiento y beneficios provisionales. En virtud del artículo 48 de la Ley 1922 del 2018, corresponde a la Sala de Definición de Situación Jurídica establecer o conocer las solicitudes de sometimiento y beneficios provisionales. En este sentido, se puede concluir que la Sala de Amnistía o Indulto es el órgano competente para estudiar tanto como las solicitudes de sometimiento en el marco de los trámites de lo amnistible o indultable, así como por regla general los beneficios provisionales. Lo anterior se efectúa con el objetivo de alcanzar una resolución definitiva respecto a la situación jurídica en el marco del derecho transicional. La siguiente pregunta es ¿qué manifiesta el artículo 157 de la Ley 1957 del 2019? Este artículo expresa la regulación de la situación jurídica temporal de los acusados o condenados por delitos amnistiables. Por ello, la ley otorga una serie de beneficios tales como la libertad condicionada que se conceden a aquellos que no han logrado la libertad y no accedieron al traslado de la CBTN. De tal manera que la ley en mención permite dividir la competencia de los beneficios. En primer lugar, la otorgación de libertad condicionada corresponde a la Sala de Amnistía o Indulto y la revisión y supervisación de beneficios a los acusados y condenados de delitos amnistiables corresponde a la Sala de Revisión e igualmente conceder la libertad condicionada. La siguiente pregunta formulada ante la JEP es ¿qué manifiesta la medida de control y garantías propia de la JEP? Esta medida expresa las condiciones limitadas para mantener un beneficio ante la JEP. Tales beneficios o garantías hacen parte del régimen de condicionalidad, donde los mismos hacen dos estipulaciones conceptuales en virtud de lo expresado en la CENIT 1 del 2019, que resulta de las fases negativas y las fases proactivas desarrolladas así. Primero, la fase negativa corresponde a los incumplimientos que darán lugar a la pérdida de los beneficios. Segundo, las fases proactivas hacen cuenta de la actuación de los órganos de la JEP frente a la definición de situaciones jurídicas de los comparecientes a través de vías sancionatorias o no sancionatorias. La séptima pregunta formulada ante la JEP es ¿qué órganos son competentes para conceder las solicitudes de libertad condicionada realizada por personas investigadas o condenadas por delitos de protesta social o disturbios públicos? En este sentido, los órganos competentes son la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Amnistía o Indulto. La última pregunta formulada ante la JEP corresponde a determinar el trámite de los conflictos de competencia en los cuales se encuentra involucrada la Sala de Revisión. Según la normatividad transicional, se descarta tácitamente la posibilidad de conflictos de competencia entre las salas de justicia y las secciones del Tribunal para la Paz.
En el único escenario en el que efectivamente se podría dar un conflicto de competencias en los cuales se encuentre involucrada la sala de revisión sería cuando el mismo lo suscite en otra sección del Tribunal para la Paz. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 y 341 de la Ley 906 del 2004, aplicable por el régimen normativo del artículo 72 de la Ley 1922 del 2018, en el caso de que existan diferencias en los criterios de las distintas secciones del Tribunal para la Paz en torno a la competencia para definir los asuntos en los que se encuentre involucrada la sala de revisión, se procederá a manifestarlo mediante audiencia o providencia judicial debidamente fundada y se ordenará la remisión inmediata a la sala de apelación para que ésta defina la competencia. En este sentido, hemos terminado con las preguntas formuladas ante la JEP y de esta manera damos por finalizada la breve síntesis de la sentencia interpretativa TP-SA CENIT del 2 de 2019. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video.